Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia que están conmigo en este momento. Aunque quizás van a pasar un par de meses y semanas para que alguien descubra este canal, pero pues hay que saludar. Vamos a dar inicio a nuestro quinto estudio. Recordemos que estamos usando esta cartilla, que es la cartilla que corresponde al 2025. De hecho, al primer trimestre del 2025. Así es que vamos rápidamente a leer y comentar el día jueves 2 de enero. Estamos pollitos en este año. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, el título es Crucificado por nosotros. O sea que nosotros tuvimos que haber pasado por a saber qué situación de crueldad más fea, pero en nuestro lugar fue Jesús, y no necesariamente una cruz, pero a saber cómo nos hubiese tocado. Pero miren, Dios, el cielo, fue tan magnánimo con nosotros que Jesús, Dios Padre envió a su Hijo Jesús, y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida y a morir una muerte horrible por amor a nosotros. Así es que nos haga pensar eso a la hora que don pecado esté knock knock tocando a nuestra puerta. Dios invita a todos a una relación de amor con Él, pero solo quienes aceptan la invitación disfrutan de los resultados eternos. Como se ve en la parábola del banquete de bodas, muchos de los invitados por el rey no quisieron asistir. Mateo 22:3. En consecuencia, poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Mateo 23:37. Nunca se han puesto a pensar en estas líneas de San Mateo 23:37. Jesús lamenta a Jerusalén, pero eso ya pasó, ¿verdad? Sin embargo, ahora nosotros podríamos decir somos la Jerusalén espiritual. Somos una Jerusalén espiritual, y cuántas veces a nivel mundial hablemos, ¿verdad? A nivel mundial Cristo Jesús está intentando llamarnos al arrepentimiento, a que abandonemos los dioses ajenos, a que guardemos, a que le pidamos a Él ayuda para que podamos guardar los 10 mandamientos, a que nos apartemos del mal. Pero ¿qué pasa? A la vez que Jerusalén mató y cayó la voz de Dios a través de sus profetas, muchas veces nosotros callamos la voz de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente volvemos a nuestro antiguo yo, al yo, ¿verdad? A nuestro egoísmo, y no prestamos atención a la voz de Dios. Oramos poco, no nos interesa estudiar su palabra, inclusive los matinales, que esto es la voz de Dios, ¿no? Para que nos haga reflexionar. Allá lo tenemos olvidado, no le hacemos caso, sino mañana, en la noche que venga del trabajo, pero resulta que venimos cansados a comer y ya no nos acostamos, ni siquiera oramos. De esa forma nosotros estamos matando la voz de los profetas, del profeta, o sea, estamos eliminando los recursos que Dios utiliza para llamarlos. Es de meditar, amigos y hermanos y familia. Cristo quería unirlos, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer, telo, o quizás telo, se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarnos, como a la falta de disposición de ellos a ser salvados. El mismo término aparece en Mateo 22:3. O sea que debía ser algo recíproco, ¿no? Dios daba y el jerusalense, no, eso no existe, ese término no existe, perdón. Y el israelita
tenía la disposición de, pero en este caso no la tenía. ¿Qué hay de nosotros? ¿Será que Dios está llamando a nuestro corazón y estamos actuando igual que los de Jerusalén? Esperemos que no. Sin embargo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. Increíble amor. Aunque el pecado humano merece la muerte, Dios mismo en Cristo pagó el precio y ha encontrado la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, continúa otorgándonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación más allá de su propio y libre compromiso de hacerlo. Qué interesante, hermanos, no tiene la obligación. ¿Será que nosotros también podríamos decir eso cuando alguien nos ha fallado? Cuando alguien nos ha fallado, ¿qué hacemos con ese amor? ¿Qué hacemos con esa empatía hacia esa persona? Es un don de Dios, vuelvo y repito. El amar o sea, nosotros no nacemos con amor, ¿verdad? Nacemos con egoísmo, nacemos con un amor tergiversado y quebrado por el pecado, que es la naturaleza con que sí venimos a este mundo, la naturaleza del pecado. Pero a través de la muerte de Cristo Jesús, Jesús restaura la naturaleza divina, por así decirlo, o la naturaleza espiritual, la naturaleza de amor en nosotros. Y a través de Jesús nosotros podemos obtener esa naturaleza de amor. Vamos a ver qué nos dice San Juan 10, 17 y 18. Lo vamos a comparar con Gálatas 2:20. Okay, vamos al libro de San Juan. Ya estamos aquí. 10, 17. Lo que me fui unos capítulos más adelante. San Juan 10, 17. Ok. Nos dice 17 y 18 dijimos, ¿verdad? Sí. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¡Wow! Este versículo está bastante profundo, ¿saben? Lo voy a subrayar, permítanme. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Aquí está hablando de mi vida. Ok, vamos a ver qué nos dice Gálatas 2:20. Si mal no recuerdo, Gálatas está después de Efesios, o antes. No, antes de Efesios, Gálatas, Efesios. Los libros del Nuevo Testamento no los manejo muy bien como los del Antiguo Testamento, pero nunca es tarde para aprenderlos. ¿Sí? Bueno, Gálatas está después de Segunda de Corintios. Vamos a ver. Sí. Ok, vamos a irnos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 20. Nos dice la palabra de Dios: he sido crucificado con Cristo. Esto me imagino que lo está diciendo Pablo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí está lo que les mencionaba antes. A través de Cristo nosotros ya no vivimos meramente por nosotros, o sea, nuestros egoísmos, en nuestro yo, en alimentar la carne, en hacerle caso al príncipe de las tinieblas de este mundo. No, ahora es Cristo quien vive en nosotros y por lo tanto el amor innato que Dios tiene para con nosotros, nosotros también lo podemos compartir con otros, como lo mencionaba el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos?
que asimismo como Dios da su amor por nosotros, así también nosotros podemos vivir, experimentar ese amor con los demás. Es un paralelismo. Bueno, paralelismo. Así como Dios da su amor por nosotros, así también nosotros al vivir en Cristo por fe podemos experimentar y otorgar ese amor. Y vamos a agregar aquí vivir para Él, porque eso es lo que pues hace el poder transformador de Dios. Y discúlpenme, pero es que como que el friguito me hace estar un poquillo así. En la cruz, la demostración máxima del amor de Dios, vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Wow. Dios ya tenía preparado lo que iba a ser antes de la fundación del mundo. Qué interesante y qué profundo. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio, que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. ¿Y cuál fue esa? La provisión fue el rescate por nosotros, pero desde antes Dios había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol prohibido, que era del árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal. No debían comer Adán y Eva y tan solo tenían que obedecer. Eso también podríamos tomarlo como Dios previendo que el pecado entrase y se multiplicase. Sin embargo, tristemente, nuestros primeros padres no hicieron caso a la obediencia, y ahora a través de la muerte de Jesús es restaurada ese plan, ¿verdad? De evitar que nosotros cedamos al pecado. Sin embargo, también está la obediencia a sus 10 mandamientos, y dentro de sus 10 mandamientos está el cuarto, que es el más pisoteado. También el sexto me parece, y tantos otros, el primero, el segundo, porque si bien es cierto, ya no existen dioses como los dioses griegos de Zeus o bueno, esos nombres extraños, extraordinarios y lo que sea, pero o digamos Baal, no, pero sí existen cosas, nombres, acciones, conocimientos que el ser humano adora y le rinde homenaje hasta cierto punto, y no a Dios, que es el creador. Entonces hay que tener cuidado también. Hay que tener cuidado para no caer en el error de Adán y Eva. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Okay, vamos a subrayar esto porque por ahí hay gente que está pensando que esto de las guerras, tanta gente sufriendo, es que Dios lo permite. No,
Eso es producto de nuestro libre albedrío, de las decisiones equivocadas del ser humano, e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, amados, en este día pensemos, reflexionemos en el hecho de que Dios fue crucificado por nosotros, cómo eso impacta mi vida. Al momento de encontrarme con una frustración, ¿cómo voy a responder ante esa frustración? Cuando alguien se burla de mí, ¿cómo voy a responder ante ese hecho? Entonces, reflexionemos, tomemos tiempo para meditar en la Biblia y oremos, hermanos, oremos unos por los otros, porque las oraciones intercesoras también tienen mucho poder. Bueno,